Ande y Cami Giraldo, bienvenidas, bienvenidas las dos. Bueno, ahora Hola vamos, Lu, gracias. bueno, vamos a seguir admitiendo gente. Bienvenidos a esta masterclass sobre culpa y vergüenza. Yo voy a ser súper honesta con ustedes. Esto está bacano, esto está bacano, está chévere. Donde se lleven aprendizajes de esto, en la medida que se puedan preguntar cosas y preguntármelas a mí y preguntárselas, ¿por qué no? Pues también como este entorno tan bacano y estar en vivo, de una lo hacemos, porque eso precisamente es. ¿Qué otra cosa es importante decir, pues así como específica? Vamos a mirar puras, digamos, puros cimientos, puras bases elementales de dos emociones que son, digamos, detonantes principales de las enfermedades más bravas que nosotros tenemos a raíz de las enfermedades mentales. O sea, no nos estamos metiendo con cualquier carrito, como, ay, qué vergüenza, como, ay, no, qué culpa tengo con esto, pero realmente son los detonantes y digamos que son la estructura inicial desde la que salen muchos de los problemas o de las complicaciones que tenemos en una vida normal. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno, perfecto. Entonces, desen la oportunidad de revisarlo a profundidad, desen la oportunidad de mirarlo. Inclusive les voy a contar una anécdota. Yo puse varios videos sobre, pon aquí abajo si quieres la clase de vergüenza y de culpa, no sé qué. Y había gente que me escribía al privado y me decía, yo quiero estar en la clase, pero no quiero poner que quiero estar en la clase. Me da vergüenza que Me vean, da vergüenza. literal, alcalde, me da vergüenza que vean que me estoy metiendo en una clase de vergüenza, o sea, porque van a pensar que me da vergüenza o que tengo vergüenza. Todos tenemos partes con vergüenza. Hagan cuenta de que la vergüenza es como un sótano por allá escondido donde evitamos ir, pero todos vamos, porque es un estado natural del ser. Ahora sí, vivir en un estado donde, digamos, el 70-80% de mi vida esté sumergida en un estado de conciencia, ya eso es otro proceso. Hoy les voy a explicar cosas que de pronto pueden ser controversiales. Hoy les voy a explicar cosas con las que de pronto vamos a pelear un rato. Démonos la oportunidad de pelear. De eso también es un estado, pues obviamente en respeto, no me vayan a maltratar. Pero sí, o sea, la idea sí es hasta cierto punto mirar con toda la interiorización, con todos los procesos, mirar hasta qué punto podemos darnos la pelea. Ya ven la diapositiva, cuénteme por favor. Sí. Listo, 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 listo. Bueno, ¿por qué se llama zona de exilio? Más adelante les voy a contar por qué se llama zona de exilio y más adelante también les voy a contar y quiero hacerlas partícipes que ustedes están siendo parte. Bueno, ahí tenemos un chico, Joan. Ustedes están haciendo parte de una grabación que va para un proceso específico y yo dije, pues hagamos esta grabación gratis y hagamos la grabación con personas y que pregunten todo lo que necesiten preguntar y así hacemos esto más dinámico para los otros compañeros de este curso que se lo van a ver en diferido. Entonces, bienvenidas, bienvenido, gracias, desen la oportunidad de preguntar lo que quieran. En vivo estamos precisamente para eso. ¿Por qué se llama zona de exilio? Porque el exilio es lugares donde eventualmente nos aislamos, nos retiramos, y esto tiene mucho que ver con estos dos procesos de culpa y vergüenza que vamos a estar mirando el día de hoy. Oiga, Lu, pero yo conecto, yo salgo, yo tengo amigos, yo no sé qué, yo no tengo entonces problemas de eso. Deje mirar las características, miremoslas hasta cierto punto, dése la oportunidad de mirarlas, porque a pesar de que uno esté aparentemente funcional en la vida, hay muchísimas cosas que pasan primero por filtros de culpa y vergüenza que le impiden a usted de pronto tener una vida más grande. ¿Qué es tener una vida más grande? Una vida muchísimo más expansiva, una vida con más posibilidades, una vida con más generación de procesos, una vida grande. Las vidas grandes requieren valentía.
sí o sí las vidas grandes requieren coraje. Y para poder salir del a corajear la vida, necesito salir de mi zona de exilio. Y aquí, seguramente aquí hay algunas que son mamás, aquí va cantaletazo, pues, y se van a dar cuenta de muchas cosas y espero que muchas de estas cosas les sirvan para su proceso de maternidad, porque específicamente en este tema de la culpa y la vergüenza, sí hay una implicación muy alta en la niñez. Y sí hay una implicación muy alta en los primeros años de la adolescencia, que sería todo este proceso de la crisis de identidad social. En la parte de la niñez tenemos crisis de identidad, pero porque empezamos a, soy mi mamá, soy mi papá, ¿qué soy? ¿Sí? Y empiezo a explorar un montón de cosas. En teoría, digamos que lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, en teoría es, y bien se lo nos también si no son mamás, pero en teoría lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es poderlos abrazar lo suficiente para que más o menos a los 8, 10, 11 años que van entrando a todo ese proceso de comparación con los amiguitos, ellos vayan lo suficientemente claros de quiénes son, de cómo se comportan, de qué apoyo tienen allá atrás en esa familia. Y en ese proceso de identidad social que empiezan uno a tener esas crisis, pueda refugiarse y pueda preguntar en la casa cómo actuar. Pero obviamente pues entendemos que venimos de entornos negligentes, aunque si una persona está acá y es mamá, pues ya de entrada está haciendo las cosas distintas. Entonces, felicitaciones de todas maneras y a la vez nos vamos a equivocar todos porque en esto estamos. Bueno, hasta el momento vamos bien en el entendimiento de por qué es una zona de exilio, de por qué nos estamos aislando. Aquí lo van a entender mejor. Voy a dar 2 diapositivas por culpa, 2 diapositivas chiqui de 3 años. Ay, qué belleza. Ahí es donde están más, me encanta porque en esa parte de los 3 años están todos expandidos como en sus locuritas y hacen chistes bobos y hacen bailes raritos. Y entre más raritos sea un niño, se nota que está más, tiene un apego seguro o está siendo muy bien validado por su entorno, entonces por eso puede permitirse ser raro. Inclusive cuando nosotros sanamos, cuando nosotros los adultos sanamos, nos permitimos ser niños raros. Entre más raro y más tranquilo se pueda volver uno, es porque uno ya básicamente atravesó procesos. Miren, por ejemplo, una persona que está atravesando un duelo, digamos, de pareja, cuando vuelve a ser estúpido, raro, vuelve a hacer chistes bobos, se vuelve a conectar, uno dice, ah, esta persona ya sanó, porque vuelve a conectar como con esa esencia. Cuando uno vuelve a su esencia, hay un proceso que es la validación de la sanación. Como volviste a tus bobadas, volviste a tus hobbies, volviste a comprarte una camiseta. Y esos son, digamos, como signos de que la persona salió de su estado de sanación. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, una persona que le trascendió otra persona o que una persona se murió y ya después pueden como hablar, hacer chistes sobre eso. ¿Y te acordás cuando este no sé qué, ay, sí, algo tan charro? Puede que se te encharquen los ojos un poquito y todo eso, pero hay una parte de ti que ya está en paz con hacer el chiste, ya está en paz con tocar el tema, ya estás en paz con recordar lo bueno de esa persona y eso son puras sintomatologías de sanación real. Listo, por eso hay muchas cosas de la sanación que no se pueden forzar, es porque no se dan, no se dan. Entonces, explicado esto del exilio, voy a continuar. Vamos a tener diapositivas muy sucintas porque esto no es un curso sobre diapositivas bonitas, esto es cosas específicas. Listo. Entonces, la mía tiene 8 años y hace poco comenzó a sentirse fea y compararse con compañeros. De alguna forma se hizo consciente de su entorno y importa lo que piensen de ella. Sí, sí. Y ahí hay que entrar con una narrativa contundente. Desde, inclusive, ¿sabes qué? Me parece muy bacán un ejercicio que te podría recomendar en ese entonces. Coge 77.000 modelos de bellezas del mundo. Así, los pones en un computador y le cuentas, mira, esto es belleza, esto culturalmente es esto también es belleza, esto también es belleza, todos estos cruces es belleza,
¿cierto? Como interiorizarle una imagen lo suficientemente contundente de que obviamente las bellezas son diversas, son distintas, y que puede que ella tenga una pequeña, no sé, 10 compañeritos que se vean muy similares o 10 compañeritos que se vean, no sé, muy argentinos en el caso tuyo, María. Muéstrale toda la diversidad que hay y que eventualmente ya está en un espacio recogidito porque ya está chiqui, pero que a medida que ella vaya creciendo, su mundo se va a ir expandiendo. Y a medida que su mundo se va a ir expandiendo, pues va a tener un montón de miradas y de propios reflejos de qué es belleza, de qué es una comparación, de qué es lo bonito, de qué no es lo bonito y de todo eso, pero que eso se va a ir expandiendo. Y por el momento, si sus compañeros todos se parecen o tienen, digamos, un moldecito muy específico, que eso es momentáneo, pero que encuentre ella su propia manera de definir su propio proceso de belleza. Y explícale, obviamente, desde también qué es ser mujer y todos estos andamiajes tan tesos en las que nos vemos a veces juzgadas o expuestas. Entonces, miren que tiene mucho que ver también con lo que estamos viendo hoy. Entonces, dentro de estos procesos hay algo importante y es la crianza humillante o el amor condicionado. Hay muchos momentos donde los papás te dicen, el problema eres tú. O yo te amo, sí. O a los niños buenos, la mamá los quiere más. O a los que se comen la comida, les va mejor en la vida o no sé qué. Si te portas bien durante un año, el niño Dios te va a dar algo. Si ven, todo este proceso de amor condicionado empieza a hablar de estrategias también no muy buenas que tenemos a veces dentro de la crianza, pues porque nosotros también fuimos creados así. Es muy normal que eventualmente se salgan ese tipo de comentarios y te des cuenta después. Aquí vamos a mirar cómo fueron esos comentarios con nosotros y cómo fue esa crianza y ese proceso de comparación. Usted porque no es como su primo, ve a su primo como es de estudioso, ve a su hermanita como es de contenta, ve a su hermanita como es de arreglada, mire su abuelita, su hermanita como es de organizada. Y todas estas cosas, uno de niño está como una esponjita así, escuchando cada vez que nombran su nombre, digamos, la mamá, ve tu hija, y Luisita, ¿cómo está? Y lo que responda la mamá entra básicamente como si estuviera escrito en fuego. Y uno escucha. Entonces, a veces lo que hacemos con eso que decimos de los niños o eso que nosotros hemos escuchado de nosotros mismos es entrar en un proceso de condicionamiento tan profundo que las personas ya van entendiendo. O sea, yo soy eso y estoy fijado en piedra y de ahí no me voy a salir. Entonces, es que ella es un poquito necia. Y no, necio, ¿qué es ser necio? ¿Qué entiendo yo y desde dónde arranco? Entonces, estos procesos de vergüenza tienen que ver con la base. Lu, pero ¿cuál la base todavía? Yo como estoy en esta edad, con la base todavía, qué peleadera con esa base. Sí, lo siento, pero es que esos son, digamos, recuerdos o procesos tan profundos, están tan marcados que de cierta manera yo tengo que estar pendiente de eso el resto de mi vida, por así decirlo. Y si yo tengo una familia que alguno de mi familia es muy extrovertido, puede generar en mí el efecto contrario de introversión. O si mi papá o mi mamá me empujan de manera muy contundente a que yo hable, a que yo abrace, a que yo salga y yo todavía no estoy listo para hacer eso, también entramos en proceso traumático. Hacemos el efecto contrario. O si usted tiene que como su papá que habla todo el tiempo, que a todo el mundo le conversa, usted tiene que ser como su papá, que es súper extrovertido, que es súper grande, no sé qué. Usted tiene que ser como su mamá, que vea que todo el mundo la conoce. Y a veces uno ve mamás con hijos que son introvertidos y niños se esconden detrás de ellas, también buscando ese tipo de protección porque todavía no se sienten lo suficientemente directos para hacerlo. Listo, va. Abuso y trauma infantil. Aquí ya nos metemos en un tema que no quiero ahondar mucho,
lastimosamente no quiero andar mucho porque tenemos unas estadísticas muy altas. Entonces, hay una alta probabilidad de que tengamos muchos procesos acá que se puedan detonar acá. Y esto es una masterclass, no es un taller donde yo pueda hacer un proceso de contención. Entonces, por ética, simplemente lo voy a mostrar y lo voy a mostrar como una sintomatología, por si en algún momento tienen, digamos, la disponibilidad para mirarlo y es si algún niño cambia profundamente su personalidad o empieza a sufrir de vergüenza, pero no era así, es muy importante mirar las señales o empezar un proceso con un profesional a mirar qué está pasando en ese cambio repentino de personalidad, porque sí hay un cambio. Inclusive no solamente en lo infantil, sino cuando una persona adulta también ha sufrido procesos de abuso, su personalidad cambia y hay un movimiento de vergüenza que empieza a notarse en sus interacciones. Listo, hasta ahí lo voy a dejar, pero es un detonante de esto. Estigma social y exclusión. Me voy a tomar la libertad de hablar de Medellín. Listo. Medellín tiene unas dinámicas alrededor de unas estéticas impuestas pues por una sociedad y un contexto que, es, que tiene unos 20, 30 años, inclusive más, de creado dentro de la mentalidad de lo que es una mujer paisa, de cómo tiene que ser una mujer paisa. Entonces, los niveles, digamos, de estigmatización social que nosotros tenemos ante bellezas o cuerpos distintos es un poquito más alto que la media de otras ciudades del país. Entonces, eso sí se ha estado investigando y obviamente se mira con la intención de cómo carajos vamos a apoyar a las chicas o que quieran tener unas maneras diversas de mostrarse ante el mundo o simplemente quieran hacer un proceso desde su propia autenticidad y de pronto no meterse en esas narcoestéticas o de pronto no meterse en ese proceso de las cirugías o de pronto no meterse en un montón de procesos que se están dando, entendiendo también que las que sí quieran meterse pero se metan con conciencia también necesitan ser validadas y cuidadas, pues porque tampoco es que entiendan en general qué es lo que están haciendo en el proceso. Y las que sí entienden, también validadas y cuidadas, pero que no haya un estándar de normalización dentro de los colegios de Medellín, que es donde precisamente uno está más propenso a que esa información cale y a que esa información haga un proceso de aislamiento. Ya con un poquito de conciencia, un poquito de madurez pasan otras cosas, pero sí hay una estigmatización social y ya por el hecho de ser mujer y ya también hay otra por el hecho de ser latinoamericano y ya también hay otra, ¿cierto? Por otros, o sea, son niveles y niveles y niveles de estigmatización y luego están las estratificaciones sociales y luego está todo este andamiaje que más allá de ponernos ansiosos, podría invitarnos bueno, cuál es mi postura mía frente al mundo y cómo está mi proceso de vergüenza frente al mundo y qué tanto coraje o qué tanta valentía quiero emplear en esto para no meterme en estas dinámicas o no simplemente dejarme arrastrar por el proceso. ¿Me estoy haciendo entender? Listo, perfecto. Hay un proceso o unas dinámicas también muy interesantes de exclusión. La exclusión pues va a partir de muchos lugares. Inclusive voy a tocar un tema que es bien fuerte y es, hay familias que excluyen por la apariencia física. Hay familias donde si hay alguien muy, muy bonito, se excluye porque es muy bonito o la familia cercana, digamos, estos núcleos de dos terceros consanguíneos empiezan a excluir a esa persona porque es muy bonita. Hay lugares también donde se excluye porque eres no tan agraciado, incluso comentarios muy fuertes que yo sé que les van a resonar y es como, usted no parece un Smith, eso tiene cara de Smith, parce. Y si entonces todos son medianamente, digamos, estéticamente aprobados por la simetría que se inventó nadie, pero que los supuestos expertos en belleza, que no son expertos ni en belleza ni en nada, pero se meten en esos cuentos. Entonces hay una simetría específica en el proceso y se juzga a ese porque no parece Smith. Miren qué comentario tan fuerte que podría ser una charla un domingo cualquiera. Usted no parece esa familia, usted es muy morenito, usted es muy blanquito. A mí me pasaba lo del blanquito, usted es muy blanquito, está adoptada. Obviamente, eso es un chiste.
Pues yo después, con muchísimo tiempo, me di cuenta, marica, no, sí, a mí sí me afectó sentirme más blanca que mi familia. Mi familia es chocuana. Y tenemos unas mezclas bien interesantes. Mis hermanos son morenitos y yo era la única blanca. Entonces, habían muchos chistes que eran racismo hacia mí, por blanca, por pálida. Oiga, ¿por qué está tan pálida? Oiga, 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 ¿cierto? Entonces es muy fuerte cuando uno no se da cuenta de que hay muchos tipos de exclusiones muy fuertes en la familia que le van generando a uno ciertos procesos. Entonces, mi mamá es morena, entonces mi mamá tiene sabor, yo no, ¿sí? O usted no se parece a su familia, usted sí es de su familia. Si ya de por sí es difícil pertenecer, esos comentarios no son tan chéveres y se hacen de manera muy reiterativa. Entonces, era muy teso todo ese proceso y toda esa exclusión que se hace ante cualquier tipo de diferencia. El que trabaja y gana más en la familia a veces es excluido, el que gana menos en la familia a veces es excluido, el que se profesionalizó a veces es excluido, el que nunca estudió a veces es excluido. O sea, cualquier cosa que hagas diferente del núcleo, si el núcleo no está lo suficientemente despierto, va a condicionar o te va a excluir de ciertas maneras porque estás haciendo lo distinto. Y porque una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Y si no tenemos la conciencia de mirar eso, eventualmente hay un proceso de exclusión, un proceso de sentirse sin pertenencia, un proceso de sentirse sin hogar. ¿Y sabes qué pasa cuando uno sale y no tiene unas bases buenas de hogar? Se siente más perdido en el mundo y se le dificulta 2 o 3 veces lo que probablemente para una persona que tiene unas bases o un hogar o una red detrás, así no lo puede apoyar financieramente, pero le diga, aquí estamos y usted puede, hágale que usted es uno de nosotros, vaya, represéntenos. Es muy distinto. Las posibilidades sí son muy distintas. Voy a leer por acá que se estalló esto por acá. Hola, Lu, me regalas el código para ingresar a la reunión, porfis. Uy, Juli, no sé cómo regalarte ese código. Vuelve a mandar el link. Ya logré que la otra persona ingresara. Ahora sí tú. Ah, muchas gracias. Totalmente. Mi mamá me dijo ayer que cuando estaba lactando me veía horrible, esquelética, desagradable, de ver sin curvitas. Listo. Ahí ya vamos agarrando esos comentarios porque no los podemos parar. O sea, no podemos ir por un mundo tratando de que el mundo sea acolchadito para nosotros, pero sí ir escuchando, ir estando lo suficientemente consciente como cuando escucho una cosa de esas, marcar primero un límite, ¿cierto? Esperar que esa persona no lo vuelva a repetir y si no, pues tomar otro tipo de medidas, pero también en el momento en el que ese comentario esté siendo dado, ser lo suficientemente consciente como para desligar mi identidad de eso y entender que probablemente ella esté hablando desde sus cuentos o desde el proceso o si tiene problemas con el peso, la mamá pues está hablando desde su proceso traumático también. La que decidió no tener hijos, total. Total, y es el chiste reiterativo, y usted que no nos va a dar un nieto, y usted que no le vamos a conocer la pinta, y usted que, y es una cosa muy violenta, es una cosa muy violenta, es como que yo una vez escuché algo en una reunión, no familiar mía, pero sí estaba en una reunión familiar de una parcera, y alguien hizo un comentario, pues que obviamente yo no puedo no escuchar, y decía algo como lo siguiente, usted no quiere tener hijos, o no quiere tener hijos, o porque no tiene con quién, nadie la ha escogido para tener hijos o nadie quiere tener hijos con usted. Y güey, pucha, yo dije, es el momento de salir dando bala a esta reunión. La respuesta que la muchacha dio fue muy desde la vergüenza. Yo no me quise meter porque sentía que lo hacía más grande y ella estaba lo suficientemente incómoda, pero después cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, le dije que hablara con ese tío y que le dijera que no hiciera ese tipo de comentarios y que a usted realmente la estaba afectando y que no, que usted no tiene que darle explicaciones a nadie por qué quiere o no quiere ser mamá. Algunas mamás con sus hijas es como si se les eliminaran el tacto, jaja. Mi mamá en muchas ocasiones también es muy pesada, ouch, te entiendo. Yo a veces me siento muy desconectada de mi familia, sí, en esos procesos de conexión, conexión, desconexión, eso muchas veces tiene que ver con todas estas cosas que no están resueltas y también a veces si uno quiere reconectar, hay que encontrar cosas
en las que podamos estar de acuerdo, ¿sí? Y donde no haya mucha fricción, si uno quiere reconectar, encontrar las formas en las cuales sí podemos tener cosas similares, ¿cierto? En el pueblo nos dicen mujeres cocas, ajo, pucha, ay, 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 la viata, nadie se la aguanta, ay, fue pucha, sí, 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 no es que aquí nos podríamos solamente quedarnos con ese tema y expandirlo así, porque precisamente de eso se trata y de que nos podamos escuchar estas retroalimentaciones de cada una es súper valioso para nosotras también, porque miren que no estamos lejanos de todo ese proceso, de todo ese proceso, uy, ese de por qué no ha tenido hijos, a usted nadie la va a querer por cansona, o usted no, a usted quién se la va a aguantar, bueno, los gorditos no los quiere sino la mamá y eso, puro un estigma latino paisa, sí, correcto. Exposición y humillación pública. Miren, es muy entendible que las profesoras de primaria no tengan los recursos emocionales muchas veces para no poder entender que un niño de pronto lleva 30 minutos en esa sillita suya sudando porque le toca hacer una exposición y no sabe cómo. Y no tengo la capacidad, pues porque están recansadas esas maestras con 45 peladitos y un montón de informes y un montón de cosas y no alcanzan a dimensionar eso. Si estamos hablando de las de ahora, pues imaginen cómo eran las de antes, cómo era el proceso antes. Entonces, muchos de estos procesos traumáticos vienen de papás y mamás que fueron humillados o expuestos de cierta manera por adultos que no supieron cuidarlos y que creen que esa es la manera y que nos han transmitido a nosotros, digamos, a esta generación intermedia, también todo este proceso de tírese, hágale, hable, no sea bobo, uno no puede ser bobo, el vivo vive el bobo. Todas esas cosas que son súper fuertes, 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 para llevarlo a uno hasta el límite. Cuando mi hermanita estaba chiquita, la profe le dijo a mi mamá que la mate. Bueno, eh, eh, ok, ok. Imagínense. O sea, y se supone que en teoría son personas que nos están guiando, ¿cierto? Porque un profesor ya tiene una autoridad solamente por ser profesor, el que enseña. Listo. Cultura y normas muy rígidas. La cultura está pidiendo algo, la cultura está pidiendo algo específicamente de sus ciudadanos. La cultura está exigiendo que sus ciudadanos sean de cierta manera, inclusive cómo tiene que ser un paisa, tiene que ser emprendedor, tiene que ser amable, tiene que ser extrovertido, tiene que ser así como, ¿por qué? Inclusive cuando uno a veces sale, usted es paisa y tú me vas a tumbar, pues, ¿por qué? ¿Cierto? Son como estereotipos que se van generando y que van cargando todo ese proceso y hay gente que le da miedo o le da pena decir que es paisa, que decir que es colombiano, decir que es latinoamericano, y porque tenemos un montón de enredos también. Entonces voy a recapitular. En la creencia humillante o en el amor condicionado, el problema eres tú. Es una identidad que vas creando a través de tengo defectos, no conductas. Tengo defectos. ¿Cuál es la diferencia? Que si es una conducta, si yo te digo, o yo le digo a un niño, mira, te estás portando muy mal, ¿por qué estás eligiendo mostrarte de esa manera? ¿Qué necesitas o qué podemos hablar para que no te sigas comportando igual o no ejecutes esto así? Ahí hay una transformación, ahí hay una posibilidad de cambio en el cerebro del niño también, en el cerebro de nosotros también. Pues yo le digo, usted es necio, usted es insoportable. ¿Qué posibilidad neurológica va a quedar en la cabeza de ese niño cuando el defecto es él? No es un proceso conductual, es un proceso de lo que yo soy. El problema soy yo, no mis conductas. Mis conductas cambiables, modificables. Pero lo que yo soy dentro de un espectro de mi familia, mi mamá, mi pareja, la persona de mi confianza me lo está diciendo, enredable. Usted es insoportable como su papá, la mía, abuelita.
Ay, 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 esto está potente. Trauma y abuso infantil, el niño se percibe responsable y con esa responsabilidad empieza un proceso de silencio, de autorrechazo y un proceso mucho más complejo de la distorsión del yo. Luego está la estigma social y la exclusión. Me rechazan, me ridiculizan, me gozaron en un grupito de niñas, intenté ser amiguita de ellas, me gozaron, me dejaron por fuera, simplemente no me invitaron y yo me di cuenta que hicieron la fiesta y no me invitaron. Todas esas cosas, hay una internalización de manera automática que se hace de no encajo o hay algo que está mal en mí porque yo no puedo pertenecer a. O sea, el problema nunca va a ser del otro en el proceso de la vergüenza. El problema nunca va a ser que esas niñas son malas, son perversas, son asquerosamente no sé qué. No, el problema soy yo. Hay algo malo en mí que no puedo pertenecer a. Luego está la exposición y la humillación pública, que es tener errores visibles, miedo a ser visto, miedo a la exposición, miedo a caerme, miedo a cometer un error, miedo a gaguearme, miedo a que se me olvide todo esto, miedo a que me vean como una persona que no puede sostener esa realidad que está viviendo. Ese es uno de los miedos más grandes del mundo. Y es todo este proceso de el miedo a hablar en público, que ya es un miedo, es otra emoción, pero que sí parte de todo este proceso de vergüenza y que muchas veces parte de procesos mal llevados de exposición primaria, donde hubo un proceso de humillación pública o vi cómo le pasaba a alguien y eso generó un proceso traumático en mí. Vamos bien. Está fuertecita. Sí, Dani. Dani es que, entonces, por último, digamos, todo este proceso de la cultura y las normas rígidas. Entonces, la cultura te va a pedir un cuerpo, unos niveles de éxito, unos roles sociales y te va a cuantificar por eso. Y te va a generar probablemente una vergüenza estructural. Entonces, si ustedes miran las conversaciones primarias que tenemos muchas veces con las personas, casi siempre se van a estas tres, cuatro cosas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajas? ¿Cuántos años tienen? Y ahí también hay una medida de cuántos años tienes para estar donde estás, para haber conseguido lo que conseguiste. A veces te preguntan si tienes pareja o no tienes pareja. Eso también es un indicador de si te eligen o no te eligen, de si eres elegible o no eres elegible, de si tienes cierto estatus social o no. También qué tipo de trabajo tienes, cuáles son tus aspiraciones, te vas a quedar ahí, estudias algo más, haces un hobby, qué tipo de hobby. Y si hay una vergüenza estructural alrededor de lo que tú vives y cómo tú vives, y si tú no estás lo suficientemente fuerte contigo, todo este sistema te devora. ¿Cómo están? Bien. Aprovecho aquí a hablar como un poquito sobre la construcción, sobre esa autoimagen, ¿sí? No autoestima, sino sobre la autoimagen para poder que tengan como esas fortalezas y puedan enfrentar esos ítems que tocaste, porque todos los que dijiste, pues yo creo que en alguna u otra medida todas las personas hemos pasado por ello, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo poder fortalecer esa tu imagen y sobre todo, por ejemplo, en la cultura paisa, que lo que hablabas ahorita de esa narcoestética, es como entrar a mirar y cómo luchar con ese contexto sociocultural también que tenemos? Bueno, yo pues les propongo algo. No tenemos, pensaría yo un poquito, y espero no generar ansiedad, pero no tenemos tiempo para pelear con todo eso. ¿Sí? Lo único que podemos hacer, pienso yo, aquí, muy generalista mi respuesta, es hacer un proceso y a veces inclusive ni siquiera irme a por allá, a mis recuerdos, porque a veces ni siquiera tengo tiempo para ir a sanar el origen.
hay algo más interesante y es mm, generar un proceso consciente presente, trabajar con el presente y trabajar ni siquiera con saber de dónde viene, sino entrar de manera radical a una aceptación de eso fue lo que yo viví y ahora quiero vivirlo distinto. Y ahora tengo la fuerza para vivirlo distinto. Y ahora me quiero aproximar a esto desde unas maneras distintas. Y sí, hay un proceso muy largo. Esto solamente estando aquí en el presente ya es larguísimo, porque solamente estando aquí en el presente tengo que empezar a mirar cada uno de los ámbitos de mi vida y empezar a mirar dónde estoy reaccionando o sintiendo vergüenza frente a cómo estoy observando cada uno de estos procesos y cómo en presente nomás, porque si nos vamos hasta por allá, nos enredamos un ratico, si nos vamos a lo social nos enredamos más, si nos miramos las estructuras familiares a veces nos quedamos ratos mirando a ver cuál fue la tía que empezó con este proceso por allá, no sé, presente. Yo Y es, aprovecho que dime, creí que pronto lo tenías más adelante y no te quería dañar la grabación. Y eso que acabas de decir me parece genial, porque también está esa aceptación radical, ¿cierto? Esto es lo que hay, aunque no me guste, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo trabajar con eso? No negándolo, no peleando, no castigarme porque me siento de X o Y manera, sino empezar a mirar justamente como que esa aceptación, no desde el rendimiento, sino desde no gastar energía en eso que ya existe, pero sí ver qué puedo hacer con este presente, ¿sí? sí, total. Y esto no tiene mucha ciencia. A nosotros nos gustan las cosas complejas, nos gustan las cosas complicadas, pero la simpleza siempre va a tener un poder mucho más profundo que todo lo otro. Entonces, solamente con empezar a escuchar cómo me trato, esas preguntas habían detonadoras. Una de ellas era, ¿cómo es la conversación conmigo? Solamente con la conversación conmigo yo podría hacerme un proceso en un mesito y medio de una internalización de cómo me trato a mí misma, que ya eso va generando cambios porque es muy profundo, aunque parezca fácil, es muy profundo, aunque parezca estúpido, es muy profundo, sí termina siendo muy profundo. Entonces, miren que aunque los procesos o todo este movimiento nos busque la complejidad, solamente escuchar cómo hablo yo de mí, cómo me trato, cuáles son las personas que tengo cercanas, cómo duermo. Una cosa muy boba, pero que no es boba en absoluto. ¿Cuáles sábanas me gustan? ¿Ustedes han preguntado cuáles sábanas les gustan? Pues cuáles son las que les gustan como con el contacto con la piel, ¿cierto? De pronto no tenemos para los algodones egipcios, no sé qué, todavía, pero yo me puedo hacer una vaquita para comprarme, ¿cierto? Porque es que es un estado que parece narciso, que parece egoísta, que parece no sé qué, pero venga, espere, ¿cómo cuido yo el detalle? ¿Qué vida tengo? O sea, mi vida, no los lujos, ojos otra cosa, pero mi vida hace una representación del amor que me tengo. O sea, mi vida responde a la autoestima que tengo Yo dentro de ahí mis tengo posibilidades. una que, Dime, Juli, qué pena. qué pena. Ahí yo tengo una pregunta ahí que normalmente pues trato de hacerme como en esos momentos y trato como pues, de trasladarla a pacientes y a personas que conozco y es como, bueno, ¿qué cambia en mi vida si dejo de resistirme a esto? ¿Qué pasa aquí? Doy esa energía a otro tipo de situaciones o circunstancias, ¿cierto? No sabemos. Pero sí, obviamente hay más disponibilidad para otras cosas, ¿cierto? Digamos que cuando yo redirijo la energía y dejo mirar tanto al pasado, a la familia, o a que todo sea perfecto para poder entrar en un estado en el que todo perfecto, yo ahí sí me pueda montar en una realidad. En ese estado de no perfección, en ese estado de traer la energía de donde la tengo enredada, pasan otras cosas. Y tengo disponibilidad y fuerza para otras cosas. Digamos, siendo muy organizacional, me voy a meter por lo organizacional, listo. Siendo muy organizacional, ahorita que lo vamos a ver en el trabajo, mentira, no, ahorita lo vemos mejor. En uno mismo, la vergüenza en la vida cotidiana, se los traje así. Evitar ser visto, invisibilidad, aquí lo vemos inclusive en los cuerpos.
lo vemos en la forma. Hay muchas personas que de pronto quisieran ponerse un buzo verde fosforescente, pero dicen, no, 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 esto me va a hacer muy visible. Entonces yo mejor adapto mi moda a las vergüenzas, a los procesos traumáticos que tengo y evito vivirme ciertas cosas, pero en mi Instagram sigo un montón de gente, me encantaría ser como esa gente así de atrevida y salir así. Entonces por eso tenemos más seguidores que seguidos, ¿sí me entienden? Porque estos procesos, estos movimientos, atravesarlos no es tan fácil. Y si tú no tienes un montón de información o redes que te apoyen en este proceso, es muy normal que nos quedemos aquí como atrapados. Entonces, uno sigue la gente que sigue, la sigue porque están haciendo cosas que probablemente a mí me da mucha vergüenza hacer. Entonces, eso, mirándolo bien, es como que, ¡guau! ¡Qué nota!, ¿cierto? Yo tengo mucha gente que admiro muchísimo, que yo siento que saben demasiado, que son gente muy tesa. Y hay una parte de mí que yo pensaba, bueno, listo, ¿yo por qué sigo a esta gente? ¿Por qué me parece tan interesante esto? Y no era ni siquiera por lo que sabían, que era el discurso que yo me daba, sino que era porque ellos tenían unos niveles de exposición imperfecta muy altos. Y se habían aventurado hacia lo loco a hacer un montón de cosas. Yo tengo unos niveles de locura dentro de mí que me han permitido hacer muchas cosas, pero no las que yo tengo en la cabeza. O sea, mis niveles de vergüenza todavía están muy presentes, muy latentes, y cada vez yo busco en la medida de lo posible de incomodarme. Pero entonces, ¿por qué sigues a la gente que sigue y qué tienen ellos que no has podido interiorizar en ti y por qué es importante tener ese reflejo ahí? ¿Y cómo podría yo inventarme 77.000 cosas más con la energía extra que me va a quedar de no estarme mirando hacia atrás, de no estar mirando a mi familia para tener recursos o para tener miradas? Hipersensibilidad al rechazo. Ojo, esto aleja a la gente de las metas gigantes. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o sea, yo no puedo pretender sacar al mundo un proceso, sacar al mundo un proceso en el que yo no me dé miedo que las personas lleguen y me digan que no. Es más, hay una alta probabilidad, la regla es que más gente te va a decir que no, que sí. La excepción es la persona que te dice sí. Pero para poder llegar al sí, muchas veces se pasa por el 99% de no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí se quedan muchos de los sueños. No poder recibir elogios, personas que se sienten incómodas. Todos en algún momento nos hemos sentido incómodos con algo como, ay, no, no me diga eso, no, sí, gracias, no, ya, chao. Esa hipersensibilidad al elogio también es una sintomatología. Perfeccionismo para compensar. Hago muchísimo más para compensar que lo que hice. Yo no siento que sea lo suficientemente bueno, entonces me quedo más horas. Quiero que me vean mejor, entonces me quedo más horas trabajando. Entonces hago más cosas, meto más, doy más, porque si no doy más, eventualmente, si no doy más, ¿qué? Si no doy más, no voy a ser suficiente. Conductas de escape. En este estado de conciencia de la vergüenza hay muchos procesos adictivos. Aquí normalmente cuando uno ve a una persona que tiene ciertos sentidos, inclusive en los círculos de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, lo primero que empiezan a trabajar es la vergüenza. ¿Por qué? Porque no es la vergüenza por la adicción en sí, aunque también, sino que ¿qué fue lo que llevó a esta persona a empezar con los procesos adictivos? ¿Qué fue lo que lo detonó? Y casi siempre es una evitación, una conducta de escape. La enfermedad en sí no es el alcoholismo o la drogadicción, sino lo que pasó antes, que esta persona no supo procesarlo, no tenía las herramientas para procesarlo y encontró paz o encontró tranquilidad en. Yo tengo una política muy, muy, muy ferviente, pues yo amo los procesos en sobriedad absoluta. Muchas cosas, pues no es que esté en contra, pero pues obviamente no estoy a favor. Entonces, dentro de estos procesos, lo que busca realmente, digamos, el alcohólico es muchas veces dormir mejor. Me tomo mis traguitos y caigo fundido y duermo rico, duermo de verdad, sin pensar. O me desconecto de mis preocupaciones, o puedo ser la persona que quiero ser, pero no me dan las tajadas todavía. ¿Qué podemos decirle a una persona que escogió eso, mirando el cel también, que escogió, digamos, la marihuana para calmar su ansiedad? Pues eso al principio es funcional,
pero pues a lo largo del tiempo no es funcional porque te está haciendo más daño y porque eventualmente llega un momento que la zona de tolerancia de la marihuana entra en unos procesos paranoicos de psicosis y entra en unos procesos que incluso cuando la marihuana no está, la ansiedad viene con más fuerza, entonces lo que genera es meterse en un problema más grande. Pero pues es entendible que ante los recursos que tienen nuestros barrios, nuestra gente, lo primero que acudan sea esto, como, papi, relájese, no me sé relajar de otra manera. Es más, inclusive los que aparentemente sabemos relajarnos de otras maneras, a veces cuando necesitamos acordarnos de las herramientas para relajarnos se nos olvidan. Y tenemos muchas herramientas. Es como culpar un entorno de esto y cómo dar herramientas y cómo tratar de explicarle a alguien esto sin entrar en un proceso de juicio y sin entender realmente desde la compasión, que es que no hay más herramientas. Es que no tenemos una política pública que avale pues como todo esto, pero sí, en la vergüenza pasa eso, en las relaciones hay aislamiento, distancia emocional. Yo no soy capaz de contarte lo que realmente a mí me pasa, no soy capaz de vulnerabilizarme contigo, entonces ahí vemos muchas personas que tienen muchos problemas para tener relacionamiento con otros o para aventarse a lo que es un relacionamiento con otro. Cuando logran conectar con otro, casi siempre entran en unos procesos de sumisión en el que aceptan muy malos tratos o se acercan y huyen, se acercan y van y como que con miedo de que los vean realmente y que los juzguen también y tienen una dificultad gigante para pedir ayuda. La vergüenza que pasa, por ejemplo, con los procesos de maltrato físico o de maltrato relacional es gigante y la gente dice, pero ella, ¿por qué no se va de allí? Ey, esperen, eso tiene un trasfondo mucho más profundo. Entonces hay unas vergüenzas de por admitir, a mí me pasó esto, a mí me sucedió esto. Y no somos capaces de verlo, pero porque ellos tampoco son capaces de explicarlo. ¿Sí me entienden? O sea, y es que no lo van a decir, no lo van a decir, porque nos da vergüenza decir. La vergüenza por tener problemas de salud mental es tan grande, tan grande que las personas nunca piden ayuda, nunca. Les da vergüenza sentir que necesitan apoyo con su salud mental. Es más, a la gente le da vergüenza ir al médico que le revisen algo. La gente no va al médico. Uno piensa que lo tenemos en normalidad. La gente no va al médico a pedir ayuda. Y ya después de estar en un proceso, pero ¿usted por qué no vino? Ay, me dolía. ¿Hace cuánto le dolía? 2, 3 años. ¿Por qué no vino? Ah, ah. Nos da vergüenza decir que algo no está funcionando bien. Nos da vergüenza decir esto nos quedó grande. Nos da vergüenza. Entonces, entendiendo desde ahí y entendiendo el silencio que tiene este proceso y lo chiquito que se vuelve el mundo cuando estoy bajo esa mirada o bajo esos procesos. Miren acá, en el trabajo y en la vida, el síndrome del impostor extremo es yo soy un fraude. En algún momento se van a dar cuenta de que yo no tengo tantas capacidades, de que yo no sé tanto sobre esto. Y bueno, así sucesivamente va pasando el proceso. Sobre trabajo para no compensar, evito la exposición, evito el liderazgo, evito que me vean y siento que no merezco más. Estas son puras características de la vida diaria de un proceso de vergüenza que, por ejemplo, aquí estamos mirando y estamos entendiendo bien, ¿cierto? Les voy a dar un ejemplo acá de lo que vamos a hacer. Esto es para que lo hagan después, ¿listo? Lo hagan tranquilos, sin afán, aquí no vamos a exponer a nadie, no vamos a poner a pasar vergüenza. Voy a hacerlo aquí en esta hojita reciclada, ¿listo? Entonces digamos que este soy yo, aquí bajo mis capacidades, sí, esto es lo máximo que yo pinto. Y no me da vergüenza admitirlo. Y, Estoy contigo, Lu. Yo también. y este es el mundo de una persona que vive en un estado o que tiene muchas cosas que todavía no ha solucionado alrededor de la vergüenza. Es un mundo chiquito, pero es un mundo con el que esta persona tiene la sensación o cree que controla. Entonces, salirse de acá, hacer cualquier otra cosa, va a abrir la incomodidad. Entonces, ¿qué hace esta persona? Da vueltas acá, pero nunca sale aquí.
nunca hace los procesos acá. ¿Por qué? Porque esto es un mundo completamente desconocido, porque esto es un mundo difícil, porque acá yo no alcanzo a dimensionar ni a entender todo. ¿Qué pasa cuando una persona vive mucho en estado de vergüenza? De vez en cuando la vida a uno lo saca de la zona, ¿cierto? Por lo que sea. Así sea porque en el trabajo le dicen a uno, vea, usted es muy bueno en eso, de una exposición. ¡Ah! Listo. Digamos que la logra, sale, da la exposición. Esta persona se va a quedar dando vueltas en esto desde que le digan hasta que la haga, 2 o 3 semanas después, se va a quedar dándole vueltas a esto, tratando de controlar todos estos espacios. ¿Sí me estás a entender? Y esto es lo que la gente normalmente le pasa como un proceso de sobrepensar. Entonces yo sobrepienso esto, todas las posibilidades y el desgaste energético que hay acá es increíble. Entonces una cosita mal planeada o mal vista que llega a esta persona a pensar durante 2 semanas en la exposición que tiene que hacer y 2 semanas también después de que haga la exposición, puede llevar a esta persona a un mes completo de aislamiento social y de necesitar guardarse, porque el desgaste energético fue tanto que necesita recuperar procesos y energía. Ahora imagínense esto mal contado, perdón, desde esto, pero muchos cositos de esto. Llega un momento en el que la persona se quema porque no puede más, entonces empieza a hacer un montón de cosas para que esta situación no se repita, y para que esta situación no se repita, básicamente busca que le pasen cosas para que esto se acabe. Entonces, lo voy a explicar de una manera muy boba, me dicen si es lo suficientemente entendible. En mi trabajo me están empezando a ver como una persona valiosa e importante. Y empiezan a ponerme en cosas más expositivas, en cosas donde me vea más. Y la sobrecarga energética de todo eso y de todo lo que yo tengo que sobrevaluar es tan alta que empiezo a cometer errores para que me echen o para que me desciendan del puesto que estuve. Empiezo a cometer errores para que me saquen de ahí. Empiezo a cometer errores para meterme en procesos de mi vida en los cuales me pueda salir yo de ese trabajo, pero sin salirme del trabajo y sin que se den cuenta que me salí del trabajo porque no estoy pudiendo, sino por otras dimensiones. Entonces, en este estado vibracional, emocional, una emoción, una vibración, ¿cierto? En este estado, las personas que tienen mucha vergüenza muchas veces se accidentan más. Hacen cosas que uno diría, ¿en qué carajo, en qué planeta te cabe esto? Voy a explicar lo más doloroso todavía. Hay personas que pasan toda su vida queriendo tener una relación muy perfecta. La relación perfecta parece. Y nunca en su vida han montado cachos. Pero estar en una relación perfecta, y esa relación perfecta les demanda perfección o mejoramiento. Entonces hay una exposición, una sobreexcitación, una vergüenza, no sé qué hacer con esto, vamos para más, yo tengo que eventualmente en algún momento contar lo que yo siento por dentro, la forma, se va a dar cuenta que soy un impostor, prefiero que me vea como un infiel. Boom, montan cachos. Quería montar cachos, no, disfrutó los cachos, no, pero es preferible que esta persona me deje a mí porque monte unos cachos a que se dé cuenta de que yo no soy todo eso que esa persona ve en mí. Y después es un lamento eterno porque yo no quería montar los cachos, yo de verdad amo a la mujer, ¿cómo hago para recuperarla? ¿Qué hice? Y así con todo, cosas irracionales, pero marica, ¿vos no querías tanto ese viaje para San Andrés? Sí, ¿por qué te fuiste a encerrarte en una pieza? Ay, es que yo sí me merezco eso. Y ya están en la pieza, y ahí están mal, y no se meten, y no quiero que me vean mi cuerpo. No, es un video. Y después de haber durante 2 años juicioso guardado los 100.000 pesitos haciendo los sacrificios que ustedes se le ocurran,
y vio a alguien con un cuerpo muy perfecto en la playa, vio la dinámica y dijo, no, ¿yo qué me voy a exponer? ¿Cómo te piensas, Andrés? Súper bien. Buenísimo. No. Es muy triste, es muy, muy fuerte y le da a uno muchas ganas de llorar. A veces a mí en este trabajo me da muchas ganas de llorar cuando veo este tipo de cosas, porque es como, pues puta, o sea, lo estabas logrando, lo lograste, llegaste y no te lo disfrutaste. La vergüenza y el no salir hasta acá, ¿sí? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Voy a leer por acá. Ah, a ver, mirando el cel, listo. Yo llevo trabajando contenido para redes sociales de mi rubro, apareciendo y todo, pero para mi propia marca sí me da penita. Soy mucho más insegura y cohibida. También por el ser vista y sentirme expuesta me hace sentir vulnerable y no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo. Autosabotaje, lo peor. Yo a veces me enfermo literalmente para no enfrentar los retos que me pueden indicar estados de frustración o así. Por dos, por mil. Y luego entonces podríamos decir, claro, una te encapsula en la mente en este pedacito. De la casa para el trabajo, del trabajo para la casa, de donde me conocen hasta donde me conocen y ya. Entonces yo empiezo a sentir que el mundo es muy pequeñito. Entonces normalmente en los estados de vergüenza extrema hay mucha ideación suicida. Claro, porque un mundo chiquito o falta de proyectos son estados depresivos. Una zona segura, sí. Y es muy entendible que ejercicio, Dios mío, a mí, por ejemplo, me pasa, ay, qué bueno, que muchos de los procesos de selección en los empleos, literalmente yo me postulo y cuando me dicen que pase y me da miedo no ser suficiente, empiezo a hacer cosas para que desistan de la candidatura. También termino en muchos procesos de selección y se me hace muy difícil terminar en el trabajo que me gusta, porque siento que no voy a ser capaz. Es que esa es la base. Dígame, con una base de estas, ¿quién arranca hacia un proceso de realización? ¿A qué horas? Y esto no hay sino varias formas que es, o desde mi adultez entendiendo que ya estoy adulta y que no me va a pasar nada malo, o que si me pasa algo malo ya sé cómo responder, levantar la mano y generar recursos, tengo que enfrentarlo, atravesarlo de manera controlada, pero segura. Y les voy a traer un ejercicio, no lo puse en las diapositivas, es muy cortico. Vamos a hacer un ejercicio de exageración, así se llama, exageración, por favor, copien. Es muy cortico. Claro que si alguien me puede hacer el cruce, porfa, de copiarlo ahí en el chat, genial. Esto moviliza mucho, muy triste a la vez, con ganas de empezar a superar todo esto total. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer una exageración consciente. En su casa, solito, solita, como un loquito, va a empezar a hacer un ejercicio que se llama exageración consciente. Y es, me comporto, me muestro en la situación vergonzosa. Y al final van a poner, ¿y qué? Me comporto, me muestro, la situación de cada uno, ¿y qué? Esa es la frase. ¿Cómo sabemos que funciona? Cuando llegue a una exageración que usted dice, qué ridiculez estoy haciendo. Qué ridiculez estoy haciendo yo aquí sola como una loca gritando. Entonces, me comporto controladora. Voy a darle la mía. Me comporto controladora. Epa, David, gracias. Me comporto controladora con mis niveles de exposición porque me da vergüenza pelear con haters, me da vergüenza no ser capaz de sostener los nuevos estados. ¿Y qué? No lo puedo decir así. Es de loca. Me comporto porque me da vergüenza sostener los putos estados. ¿Y qué? ¿Y qué? Y como loca. Son unos 10 minutos en todos los fucking tonos, en todos los procesos, duro, pasito, en esta cosa, hacia aquí, hacia allá, sin miedo. Sí, me comporto avergonzada porque me da miedo no sostener unos estados altos. ¿Y qué?
Usted ahí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Todas las veces que tenga que hacerlo. En todos los tonos, pasito. Usted con su vergüenza, ¿y qué? ¿Y qué, hijo de puta? ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando yo exagero, la vergüenza pierde seriedad. Como la vergüenza tiene un estado y una vibración, la vergüenza va a buscar que usted esté calladito. No lo diga, no lo diga, no lo diga, porque esa es la manera en la que se encona. Pero si yo lo exagero y le mando a mi mejor amiga, ve, marica, no más, a la puta verga esto, me voy a tirar, me importa un culo, esta gente en 50 años toda va a estar muerta. ¡Buah! Cuando yo le pierdo la seriedad a la vergüenza, pierde poder. Porque su estado es así. Y cuando yo hago así, con mi cuerpo, con mi voz, con mis acciones, con atravesarme, con esa gente que uno ve esparpajada por la calle, y uno dice, ¿y este es que no le da vergüenza? No, no me importa un culo. Les voy a contar algo. Solamente el 15% de las personas han viajado en avión. Solamente el 15% de las personas han viajado en avión, no han podido viajar. Nosotros creemos que todo el mundo viaja. Miren, solamente el 12-13% de las personas es capaz de salir en un video hablando mierda o hablando cosas. El resto de las personas no es capaz. Entonces, dentro de todos estos procesos y de todo este proceso de contenido y de todo este movimiento, tiene que darse cuenta de que son muchísimos más los que están atrapados en estas dinámicas. Y la verdad, digamos, se monta un video. En 2-3 minutos, las personas, mientras que los cloraron a usted, dijeron, ay, está tan ridículo hablando de huevonada. Después vieron 7 gaticos, no sé qué, 8 frutas infieles, story time de cómo me he visto para el percho, no sé qué. Y en un momentico, si ya ni existe, si usted vuelve a aparecer, está tan cansona. Hasta que llega un momento, está tan cansona, ¿de qué carajo es lo que habla? ¿De qué carajo es lo que habla y por qué está tan, por qué se tira tanto? ¿Y cuál es la huevonada con una señora que vende las arepitas y vende las arepitas y vende las arepitas? Venga, yo le pruebo eso. ¿Cuál es la huevonada con las arepas? Y no pasa nada, se los juro que el mundo sigue, no pasa nada, el mundo sigue igual. Somos como 8.000 millones, no va a pasar nada porque 10 personas, 20, 30.000 te digan que no. Entonces el ejercicio es ese. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Bien. Entonces, ¿qué? Todas asustadas, como, lo gritó, lo está muy loca, gonorrea. Se no me han visto todavía en locura. Yo sí me permito, ese sí me permito. Bueno, voy a continuar. Entonces vamos entendiendo, entendimos al menos este proceso de la vergüenza. La vergüenza es muy amplia. Esto solamente hicimos una aproximación, ¿listo? Bueno, principales causas de la culpa. Este es otra ancla número 2, aburridorcísima del proceso. Crianza punitiva, amor condicional, otra vez. Trauma infantil y abuso, otra vez. Religión, sobre todo la religión castrante. Yo respeto muchísimo las religiones y pongan mucho cuidado también en las cosas que repiten, porque, por ejemplo, mi abuela es católica y yo conozco mucho de la religión católica por ella. Y yo hay cosas que le digo, abuelita, yo me gusta más esta oración que esta. Es como que me gusta más esto porque siento que tiene un discurso que me gusta más a mí, ¿cierto? Hay unos santos que me parece que conecto más con esos santos porque tienen un discurso desde otras partes y hay otros que son un poquito más castigadores. Elijan lo que quieran, yo lo respeto todo, pero ojo con las cosas que terminan operando por acá. ¿Listo? Sistemas morales muy rígidos, ¿cierto?
Entonces, aquí vemos todo ese proceso bueno, las diferencias entre hombres y mujeres con respecto a su sexualidad y el número de parejas que pueden tener. Y todo lo otro que ya ustedes saben y que ustedes entienden, pues porque no nos vamos a meter en ese proceso porque es muy amplio, pero que entendemos de dónde vienen. Manipulación y gaslighting, aquí se los voy a explicar un poquito más. Y perfeccionismo y alta exigencia. La culpa. Entonces, creencia punitiva. ¿Qué es lo punitivo? Es lo castigador. Entonces, uno aprende que el amor depende de lo que uno hace. De qué tan peinadito estoy, de si me puse la ropa bien, de si estoy a la hora que necesito estar bien. Empiezo a mostrarme o a ubicarme en unos lugares súper difíciles de cumplir, porque soy humano. Entonces, tengo todo el tiempo un proceso de autocrítico muy alto, unos procesos de baja autoestima y una necesidad de aprobación. Esto lo vemos mucho cuando yo necesito preguntarle a 4 o 5 amigas si me pongo esta camisa. Espero. Sí, 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 sí. Bueno, la camisa va. No, no me. Ay, no. ¿Ya qué voy a hacer? Me la puse. ¿Sí? Y esto para cosas mucho más profundas. Yo tengo baja autoestima porque de una forma u otra tuve una crianza donde el castigo era muy fuerte o donde nos golpeaban. Yo sé que Lu, dime, perdón, te interrumpo a ti chiquitico. ¿Tú nos vas a mandar esta present, no, pero sí les voy a mandar, yo creo que la grabación. la grabación? Ah, bueno, ok, ya, perdón. Mentira, no sé si les voy a mandar la grabación, pero les mando la prese, pues. Listo. Eso, La prese, listo. la grabación es porque ahorita les explico, ahorita les explico. Crianza punitiva, entonces, tran, tran, tran. A mí, en mi generación, nos pegaban mucho. Y yo no digo que yo, porque yo sé que cuando yo iba a mi colegio, todos hablábamos de las pelas que nos pegaban. Y uno de vez en cuando veía un compañerito, un correazo así bravo. Nosotros nos dejaban marcas, a mí me pegaban casi todos los días porque yo era el putas. Entonces yo hacía unos desastres gigantes y me pegaban más. O sea, ahorita nos reímos, pero en ese momento fue horrible. Entonces, nos pegaron mucho. Es normal que cuando alguien nos quiera contactar, nos asuste que nos contacten, nos asuste que nos toquen, porque lo primero que tiene nuestro sistema es nos van a pegar. Es que alguien se nos acerque y nos abraza, es como un Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis. Complejo, porque se nos acercaban muchas veces solamente para el correazo, no nos daban un abrazo. O si se acercaba la persona que te pegó, o sea, yo amo a mi mamá, pero muchas veces yo la veía simplemente con la persona que pega y se me está acercando. Todavía, a veces yo la abrazo y yo, "Ah", porque mi proceso traumático sigue y es esa misma persona la que me pegó. Si lo viéramos en una pareja, diríamos, Lu, no te vuelvas a dejar abrazar. No, es mi mamá, pero me pegó. Y es la persona que más me ama. Si la persona que más me ama me trata así, entonces ahí, ¿cómo vamos afuera, pues? A mí sí me dieron rejo, sí, a mí también, yo no podía decir nada de lo que pensaba porque ya era una grosería y no faltaba la palmada y el correazo. Además, pensar en que la persona que supuestamente más me ama me pague, me pegue, me hace daño, porque no es vergüenza y culpa poner límites. Exacto, yo me sentía muy sola. Ya te voy a explicar, Majo, María, perdón, Lu, que sí, una cosa muy tesa. Y en el abuso, el niño se culpa porque no entiende la disociación y los patrones de victimización. Entonces empieza, Majo está bien, y Majo dice que no, yo sé qué. A mí me pegaban hasta por sospecha, de ver a mi mamá me dice que yo soy la que no la quiero. Ay, pues pucha. Sí, es que es muy difícil reestructurar todo eso sin un proceso de perdón, de reparación de todo el movimiento, para que no se portaban bien. Ay, pues pucha, tan teso, vea todo esto que se nos detona aquí, muchachos. Gracias. Y muchachos que por ahí estaba David Joan. Lu, ay, pucha, siempre me dio mucha vergüenza decir esto en voz alta, pero me da demasiada culpa querer cortar todo contacto con mi mamá narcisista porque siento que
me viene una especie de castigo divino. Miren esto que acabo de sacar, María, Cami. Básicamente nos enredó 3 o 4 de estos en una sola situación. Esto en consulta es muy complejo, pero voy a decirlo, voy a permitirme decirlo en este espacio. Uno puede cortar con la familia y desearles lo mejor y perdonarlos de corazón. Y esto, muerto, es un revuelo. Yo tengo incluso un curso por ahí que casi no doy y segura, voy a ver si lo doy, que se llama Las Madres Tóxicas, porque hay mamás muy malas y hay papás muy malos, mucho. Y hay cosas súper turbias en el seno de una maternidad inconsciente. Y hay cosas returbias en la paternidad y en la maternidad y en los sistemas familiares también. Y hay partes donde hay que literal pegar un machetazo y no volver a hablar con esa persona en la vida, porque no puede estar cerca de ti por lo que genera en ti, por los botones y las manipulaciones que todavía tiene. Pero esto sí es viable, sí es viable. Y ahí en ese caso que nos dice Cami, obviamente siendo muy generalista y respondiéndote no de una manera muy específica, pues porque esto es muy abierto. Dentro de todo lo que dices, yo me centraría en trabajar la sensación del castigo divino, hacer el corte y centrarme en trabajar el castigo divino que siento que voy a obtener después de tener el proceso de corte y aguantarme todos los procesos de abstinencia que aparecen precisamente por estos procesos. La abstinencia, de la lealtad familiar, de cómo le voy a hacer eso a la mamá. Es que la mamá, mire, esos son sistemas morales rígidos. La mamá se honra. Sí, la mamá se honra y también se deja lejos si eventualmente mi mamá no es una persona que tenga la conciencia para poder tramitar procesos o si tiene una fijación conmigo, porque también existen las que se fijan contigo simplemente por ser una representación en su cabeza de que tú eres una representación jóvenes de ellas o la vida no vivida o yo la tuve a usted, me cagué la vida. Todas esas cosas returbias que hacen las mamás. Entonces, ¿qué hacen las mamás? Que sí, que eso pasa, que hay mamás horribles, fin de la historia. Entonces, en ese proceso es como que te honro y agradezco infinitamente por haberme dado la vida. No tengo que pagarte una deuda eterna. Hasta aquí va lo que te pagué. Y gracias, y te honro, y me alejo. Vamos a ver que esto nos detonó de todo por acá. Denso, uy, fuerte, uy, por favor. Mm, tal cual, muchachos, somos hermanos y no sabemos lo que. Tratar, 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 tratar. Es que somos hermanos, tenemos la misma mamá. Me pasa algo similar a María Camila, pero es el tema de sentirme culpable por vivir mejor y el rol de víctima de mi madre. Total. Eso también es una de las cuestiones familiares más tesas con las que se apalanca la vergüenza y la culpa para no permitirme generar más ingresos, para no permitirme vivir mejor, porque me siento mal en comparación con las otras personas que están. Mierda, yo escucho eso, inmediatamente siento culpa por mi labor como mamá. Eh, sí y no. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que estés teniendo este proceso de interiorización y de conciencia, hay unas partes de ti que son incapaces, serían incapaces de entrar en procesos de repetición, así repitas, pero reparas, pero estás consciente. Y el hecho de que sientas, no, yo pensaría que la culpa es lo que tenemos que cambiar por responsabilidad. Al escuchar eso, ya te pone en una posición más consciente. Y eso en sí ya es reparación. ¿Listo? A mí me da culpa alejarme y sentir que me voy a perder de algo y que me duela mucho si la pierdo o se muere. Exacto. La mortalidad a veces funciona en 2 vías y es como que me da mucho miedo que esa persona se muera y yo no pueda decirle,
o vivir más, pero tampoco quiero vivir más eso que estoy viviendo, pero entonces me quedo viviendo cosas que no quiero vivir, pero que estoy ahí porque de pronto se muere. Entonces, ¿cuál es la cuota suficiente para ti de conexión con la mamá? ¿Cuáles espacios es el donde la mamá se porta mejor? ¿Y cuáles espacios sí podemos compartir? Entonces, que yo tenga cada 15 días una vista con mi mamá en un espacio que nos gusta para comernos un pancito y para compartir cosas agradables, y en las otras cosas que me pueda zafar en la máxima proporción me zafo, y hay cosas pues, que son muy específicas, pero hacerlo de esa manera, ¿cierto? Como que estar de otra forma ante mi propio cuidado también. Además de sentir que nos vamos a quedar a dónde volver, perdón, un lugar a donde volver. Ok, 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 ok. Bueno, hay unos procesos ya más darks, pero se los voy a decir porque esto es muy interesante. La finalidad del adulto es volver a los símbolos más supremos de maternidad y paternidad. ¿Cómo así? Es en algún momento sentir la orfandad, ya sea porque la persona trascendió o porque yo voy y conecto con otras imágenes distintas a mi mamá humana y a mi papá humano. Yo entro en un proceso de respeto hacia ellos, más no de dependencia, de respeto hacia ellos y de un amor desde el respeto y la sabiduría y desde una escucha que es sugerencia, no orden. Y ante cuando yo los ubico en ese lugar, puedo tener otros padres, un padre cósmico, un padre Dios, padre madre, Pachamama, lo que ustedes quieran. Pero sí necesitamos unos padres más elevados para poder apalancarnos en nuestro proceso de maduración y también en el proceso de autoapoyo, entender que eventualmente el camino es tuyo, que ellos fueron formas de llegar a, ¿sí? Entonces sí hay una necesidad de sentirnos huérfanos, inclusive aunque los padres no hayan muerto aún. Bueno, pues se puso bueno. Entonces, en el trauma infantil y el abuso, el niño se culpa por lo que no entiende. Se instala la autopunición, o sea, el autocastigo, la disociación y los patrones de victimización. En la religión y los sistemas morales rígidos, se da una culpa estructural, yo soy malo por naturaleza, entras malo de entrada, y hay una dificultad para disfrutar y una ansiedad moral constante. Yo no puedo tener tanto placer, mi vida no puede ser tan tranquila. Les voy a decir algo que repetía mucho mi abuelita. Esa es la cruz que a usted le tocó. Uy, 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 what? Claro, ellos tienen ese sistema de pensamiento donde cada uno tenemos una cruz y esa cruz la cargamos el resto de nuestra vida. ¿Hasta qué punto, cierto? Eso ya es una variación ya más individual de lo que ustedes quieran mirar. Pero yo cuando escuché eso, para mí fue muy fuerte, como que, ¿cuál es la cruz? ¿Cómo así? ¿Una cruz por qué? Claro, por el pecado original, porque usted es mala por naturaleza. Yo, ok, ok, ¿dónde? ¿Cierto? Pero sí es importante mirar hasta qué punto eso se termina accionando, y estoy todo el tiempo tratando de compensar cosas o dejando de disfrutar para poderme sentir mejor. Manipulación y gaslighting, otros te hacen responsable de lo que no es tuyo, te lo cargas, tienes un exceso de culpa y dificultad para poner límites. No pongo límites, no sé poner límites, y todo lo que me dicen lo creo porque tengo mucha culpa ya instaurada en mí. Entonces, más fácil el otro sabe quién soy yo que yo saber quién soy yo. Perfeccionismo, estándares imposibles, sensación constante de fallo, de culpa crónica y de quemarnos. Esto ya lo vemos en muchos aspectos, esto ya lo vemos demasiado. Esto pasa mucho. ¿Cómo vamos? Vamos súper bien, listo, me alegra. Voy a ir rápidamente por acá. En uno mismo, autosaboteo, no sostengo lo bueno. Miren que se parece mucho a la vergüenza se parece mucho a la culpa de ellas dos son hermanitas, pero la más bajita es la vergüenza, y ahí sigue la culpa. Listo. Incapacidad para perdonarme. Lu, o cómo así que la más bajita, ¿en qué sentido? ¿Vibracionalmente o la más dura, la más tesa? Vibracionalmente, porque la vergüenza como aísla. Nosotros somos seres de comunidad.
Nosotros somos seres de comunidad. El aislamiento es una de las, digamos, de los highlights más delicados que hay en psicología. Cuando una persona se empieza a aislar, es delicadísimo. Inclusive uno muchas veces que deja a los adolescentes como tan parchados en sus piezas, como, ay no, ojo, 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 hagan cosas para sacarlos de ahí, porque miren que piensen en terminología de enfermedades mentales. ¿Qué es una enfermedad mental? Muchos procesos de hablarse y de responderse a sí mismo y de llevarse el discurso hacia ciertos estados. Si esos estados no se exponen, ¿qué es lo que se hace terapéuticamente? Venga, expongamos esto de esta forma, venga, expongámoslo de la otra, venga, cuando uno expone, uno relaja. Miren que cuando uno habla, uno se calma. Pero en los procesos de aislamiento, como en la vergüenza o en esos nichitos, la persona se pregunta, se responde, se pregunta, se responde, se pregunta, se responde y entra en procesos de psicosis, de neurosis. Y si eso se da durante mucho tiempo, no tiene contacto con nadie más, con un gesto amable, con algo bueno afuera, la persona empieza a dejar de comer. Cuando empiezo a dejar de comer, me desenergetizo más, me dejo de bañar, dejo de arreglar y empieza un proceso de recogimiento como una especie de oruguita que está tratando de nacer, pero sin energía para nacer. Y como no como, menos energía tengo. Y como no estoy durmiendo, menos energía tengo. Entonces, en ese proceso de aislamiento es súper delicado y la vergüenza te mete fácilmente allá. La culpa puede que te deje un poquito más de energía para caminar, para hacer ciertas cosas. Me siento culpable, marica, pero no quiero no sé qué. Hice tal estupidez, tengo un guayabo moral, no quiero ver ese man nunca más en mi vida. Pero eso es una cosa distinta, ¿cierto? Evitar un mal que evitar la vida. O hay gente que hace cosas bajo ciertos estados y ya no puede volver al colegio, no puede volver a la universidad porque todo el mundo me va a ver. Me empiezo a aislar al menos de ese espacio, pero es súper peligroso. Procrastinación por miedo a fallar. Entonces, como me da miedo fallar y sentirme culpable por fallar, entonces mejor no intento porque si no intento no fallo y no me siento culpable. Ya igual, después me siento culpable por no hacer lo que iba a hacer, porque igual procrastiné, entonces ya después me siento culpable por sentirme culpable, por procrastinar y por no haber hecho lo otro que me podía hacer sentir más culpable. Pero ahí me quedo respondiéndome muchas veces yo sola. Perfeccionismo paralizante. Quiero que sea tan perfecto que nunca se acaba, nunca lo termino, nunca lo muestro. Voy a leer por acá. Yo estoy aislada en mi posparto. Es que después de mi mamá se porta mejor. Se supone que yo he sido mal portada. Yo estuve aislada en mi posparto. Hace 20 días empecé a entrenar. Anoche salí por primera vez con un par de amigos. Siento que estoy aprendiendo a socializar apenas. Perfecto, perfecto. Tírate de nuevo. Eso ya es todo, eso ya es todo. Es el mío. Lo bueno es que mi bebé me motivó a la vida desde que llegó. Ahora sé que hay más vida, aparte de mi maternidad, y terminé de salir una horita, no me hace. Es que tú tienes básicamente que volver a aprender a vivir. Esa es una cosa súper bonita. Es la maternidad, inclusive neuronalmente, hace un barrido súper potente con todas esas células madres que hay, todo lo que estás haciendo en el cuerpo, hace un barrido básicamente y te da otra vez la posibilidad de volver a conectar de manera distinta. La maternidad es un reset súper bacano también para el cuerpo, pues si se lo mira de una forma bonita. Dificultad para decir no, pues porque me siento culpable y no quiero. Cargar con emociones ajenas, porque pretendo cargar con lo que el otro estaba pasando. Permanecer en relaciones dañinas y repetir patrones de victimización una y otra vez con la intención de no responsabilizarme ni hacer nada distinto, ni tener que sacar más energía para hacerlo distinto. Ya las voy a leer, chicas, que creo que están ahí dándola toda. Y en la familia y en el trabajo, culpa como herramienta de control. Te culpo por esto y por lo otro. No puedes hacer esto y esto y otro porque te sales de lo que nosotros queremos que tú seas. Entonces la gente se esconde entre la vergüenza y la culpa para poder ser lo que ellos quieren ser. La lealtad es invisible, no puedo fallarles. Si en mi casa no tuviera un plata, entonces yo voy a conseguir por ellos, por mí, por los otros.
Muchas veces la gente es como, no, yo necesito darle a mi mamá una casa, necesito darle a mi mamá una casa, necesito darle a mi mamá una casa. Venga, espere, su mamá también tomó decisiones que la alejaron de esa casa. Ella tomó decisiones que la alejaron de esa casa. Usted no se puede cargar con la vida no vivida de los padres. Y qué bueno que le pueda dar la casa, pero que eso no sea la parte donde usted simplemente se da contra las paredes y vive una vida súper desconectada, solamente por vivir esa casa y por darle esa casa. Haciendo de todo, metiéndose en los negocios más turbios del mundo por darle a la mamá una casa y después ni la casa ni la vida de ellos. A ver, los procesos de posparto son fuertísimos. Siento que en ese momento estamos súper vulnerables. Sí, total, eso, Lu, eso yo estoy aprendiendo a vivir, qué chimba. Lu, duda, a mí me encanta estar sola, la verdad, salgo muy poco a menos de que sea súper necesario. Cuando empiezo a preocuparme, jejeje, qué bueno que uno pueda estar solo y qué bueno que uno pueda compartir el sano equilibrio, un equilibrio que le funcione a usted, señorita Alejandra. ¿Te podrías volver un segundo al anterior, porfa? Me encanta escuchar esto porque estaba por darle el carro a mi papá. Ahora el papá, ay, esta huevona, masterclass en las que usted se mete. Mi carro. Decidan, como quieran decidirlo, háganlo bien, vívanlo bien, disfrútense en sus procesos. Esta vida, esta que hay aquí es para ustedes. Puede sonar muy egoísta y yo les voy a plantear lo siguiente. Hay una cosa de cuando no me quiero lo suficiente, lo doy todo por el otro y me voy hasta las últimas consecuencias y aquí me desconecté de mi autoestima. Y hay otra donde tengo mucha autoestima y me desconecté de los otros y me importa un carajo el otro y me vuelvo egoísta. Para uno encontrar la mitad entre soy complaciente y me amo mucho, a veces uno tiene que pasar por ser una hijueputa un rato, ser egoísta un rato y también ser complaciente e irse a la M un rato, para no poder encontrar la mitad de uno. Uno tiene que conocer, digamos, el sur y el norte para poder encontrar el centro. El sur es este, el norte es este, encuentran el centro. Y ahí en el centro van a poder saber cuáles son sus límites, cuándo es suficiente, cómo es el proceso, qué sigue. Listo, por ahí va. Pero uno va encontrando la mitad en su propio movimiento. Estamos. Y el movimiento, y tu mitad es tu mitad. Eso no sirve nada de otro. Sirve la tuya. Y puede que tu mitad sienta, pues, pucha, es que yo me voy más fácil hacia la complacencia, entonces yo me tengo que jalar un poquito más hacia el egoísmo, pase contrapeso. Es tu mitad. ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Eso viene con un proceso de tranquilidad. La tranquilidad corporal es el determinante. A veces uno toma decisiones y se siente muy triste, pero tranquilo. Muy triste, pero ay, no, esto era lo correcto. Muy triste, pero la ansiedad se fue. Ay, qué dolor, pero no tengo ansiedad, no estoy mal. Culpa como herramienta de control, lealtades invisibles, no puedo fallarles, sentirse nunca suficiente. Síndrome del impostor, un sobreesfuerzo constante. Se supone que uno sabe que no es responsable de lo que los demás ni de sus decisiones, pero realmente uno se carga tanto con las frustraciones de los otros. ¿Uno quién? Hable en primera persona. Yo me cargo mucho con las responsabilidades de los otros. Sí, el hecho de que tú seas una persona que sea altamente exitosa en llevar a cabo las cosas que te proponen, no necesariamente te hace el arrancador de todo el sistema familiar, ni el que vaya a arrastrar a todos los primos, a todos los hermanos, a todas las parejas, pues a que lo logren. No, nos vemos allá, si no nos vemos allá es porque no nos vimos, fin, aprender a soltar. Por eso, entonces yo me siento culpable porque yo puedo irme para Disney, pero mis parceros no. Yo me siento culpable porque yo conozco San Andrés y mi mamá no. Ya que para mí es importante llevarla y lo vaya a hacer como un acto de amor, pero yo no tenga que sacrificar muchas de mis cosas para poder llevarla a ella, es importante. Es que miren inclusive los patrones de financieros de sus familias y pregúntense por qué están como están. Y precisamente para que no repitan el proceso, no carguen a sus hijos con las decisiones que no están tomando ya, ni las cosas que no están haciendo para su vejez.
Salven en el culo ustedes, así no le puedan dar al niño la universidad de no sé qué, denle la universidad que le puedan pagar, pero aseguren su legado, el lugar donde ustedes vayan, ubiquen a sus hijos en el estrato en el que están. No los monten en otras mierdas, en otras cosas más tostadas. Y hagan ustedes conciencia de qué necesitan ustedes también para ustedes más adelante, para precisamente poderle decir a tus hijos, "Ve, amor, yo no le puedo dar muchas cosas a usted. O sea, para tener una casa y un hogar. Y yo le voy a quitar la posibilidad de llamarlo todos los días a pedirle plata o que usted me ayude, porque yo ya solucioné mi futuro. Usted puede volver, puede salir al mundo con la capacidad de saber que usted tiene una casa y un hogar y que yo no le voy a pedir nada a usted, porque yo no necesito nada de usted, pues yo ya solucioné para mí. Eso es un regalo para ti. Sí, sí, tenemos un montón de historias de viejitos y viejitas que no hicieron nada en su vida, se parcharon, tuvieron hijos como salvación ahí en los procesos de estos me mantienen, me sostienen. Es porque creen que tanta gente no quiere tener hijos, pues porque pues, pucha, es muy heavy, estamos en una recesión muy brava a nivel financiero también, o sea, todo hay que entenderlo. Y el que los quiera tener, que los tenga también, pues para que no entremos a jugar a lo mismo, a la prohibición. Aquí el ejercicio que vamos a hacer es lo siguiente. Para que la vaca cría cola. ¿Para qué la vaca cría cola? Ah, ok, listo, listo. Eso dice la abuelita. Fuerte. Anotemos la tarea de porfa, y les agradezco a los que están ahí dándola toda. Vamos a hacer dos listas diferentes. Primero la vamos a hacer con una lista de culpas específicas, todas las culpas que tengo, vigentes aún. No se pongan a sacar culpas que ya no están vigentes o que no sienten nada por eso, porque entonces es meterse más culpas en un proceso de culpas. Y lo digo porque pasa. Y en la otra, al frente de esa lista de culpas o debajo de la lista de culpas van a ser una lista de reparación con acciones ejecutables. Lista de reparación con acciones ejecutables máximo de 2 semanas. Vaya, pida perdón, vaya, hable, vaya, entrégueselo a Dios, a la fuente, al río, al fuego, a lo que sea. Hágase el ritual que le dé la gana, pero en 2 semanas tiene que haber hecho un proceso de reparación. 2 semanas, no más. Porque si damos más, ¿qué pasa? Cuéntame. Dilatamos, ¿cierto? Porque la culpa es eso, dilatar la sensación, dilatar el enfrentamiento con la responsabilidad. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Antes de que pasemos al cierre. Y si una culpa no poder dar el carro a mi papá, ¿cómo reparo eso? Ahí hay varias dinámicas. Te voy a responder la más hipotética. Si tú en una masterclass como esa nos pones esa duda y nos pones a hablar de eso que para ti es tan importante, lo sacas, ¿por qué? ¿Será que sí querías y si estabas firme en darlo? O también el hecho, solamente el hecho de traerlo acá, ya nos está diciendo que Diana no quería. Entonces, si quieres una validación externa o estás buscando una búsqueda de aprobación alrededor de este proceso, pues no la hay, porque es una decisión tuya. Pero yo sí quiero decirte y mostrarte que es tan segura de hacerlo no estás y que me inclinaría a que tu proceso está más hacia el no que hacia el sí. Mira si quieres vivir sabiendo que lo entregaste sin querer entregarlo o es más fácil vivir con el carro sin entregarlo, aunque la culpa te persiga un poco y aunque tengas que hacer un proceso de reparación. Tú ya sabes hacia dónde se inclina, porque si no, no estaría saliendo un día como hoy en un espacio como este.
Si tú estuvieras segura, cuando uno está seguro, uno no saca este tipo de cuentos, ¿cierto? Digamos, si a uno le gusta el carro en el que uno no está mirando carros en Mercado Libre. Si a uno le gusta la vida que tiene, uno no está mirando la vida del otro. Cuando uno está necesitando explorar o exponer ciertas partes de uno, es porque primero no está tan seguro y segundo, pues está pasando otras cosas. Yes, Cande, yes, brutal. Es un ejemplo, pero de la carga respecto a los papás, total, 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 total. Decide lo que quieras, Daya, lo que quieras va a estar bien, pero que entiendas que si te está dando tantas vueltas no es gratuito. Digamos, la gente dice como que no, pero yo sí quiero esto, y yo, pero ¿por qué lo preguntas tanto? No, es que yo sí lo quiero, entonces porque llevamos 40 minutos de la sesión hablando de esto, si ya sabes que lo quieres, está re claro que lo quieres. Ah, uno gasta tiempo en preguntarle a alguien o llevarlo a consulta como, hey, ¿quiero pagar los servicios o no quiero pagar los servicios? No, uno sabe que los quiere pagar porque no quiere quedar sin luz y sin agua, fin. Estás, pero ya uno no sabe si algo me empieza a molestar. Eh, eh, eh. Mis culpas son por no ser suficiente para mi hijo. No quiero vivir una maternidad inconsciente porque el que más lleva el bulto va a ser mi hijo. No quiero marcarle la vida de forma negativa. Lu, y a la vez la vas a cagar. En algún momento no te van a dar las tajadas y está bien y es normal. Y más adelante tu hijo tendrá que hacerse cargo de las cosas no tan chéveres que le hizo su mamá. Y está siendo la mamá mejor que puede ser y puede que en 10 años seas una mejor. Y si nace un segundo hijo, con el segundo hijo seas mejor mamá. Pero hasta el momento estás haciendo lo mejor que puedes y no te puedes extralimitar en una sensación de no sentirme suficiente o de culparme todo el tiempo porque estoy haciéndolo mal, porque entonces tampoco vives nada. Y eso tampoco se trata. No, Dios mío, qué difícil, sí, y qué difícil es entender que somos humanos y que igual no vamos a hacerlo perfecto y que no estamos aquí para hacerlo perfecto. No estamos aquí para hacerlo perfecto, estamos para ir mejorando. No te conozco, pero para mí eso es una tesis solo por estar aquí y querer reparar. Bueno, muchachos, vamos a hacer el proceso de cierre. Es que contar aquí en este círculo de intimidad que esta masterclass yo no la promocioné, no la metí en ads, no la metí en anuncios, porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes han visto, qué hermoso leer todas las mamás, romántico, que dicen que tienen miedo de ser mamás, mamiga, date cuenta de lo buena mamá que debe ser por el hecho de cuestionarte todo eso, total, 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 total. Entonces, les quiero contar, hay dos proyectos muy tesos, muy teso este año, que vienen para mí como marca, para la incomodidad, para todo lo que les decía ahorita en el ejercicio. Uno de ellos todavía no sale este mes, pero todavía no sale. Y hay otro que está literal saliendo hoy con ustedes acá. Y es un proyecto de una comunidad. Yo sé que ustedes han visto esto en otras partes, no les voy a intentar vender, pero les quiero contar que vamos a crear una comunidad que se llama Punto Ciego, una comunidad para avanzar en un montón de cosas y para volvernos mierda, literal. Yo no les voy a decir que esto es fácil, esto está diseñado para que nos metamos más o menos en 10, 12 meses muy bravos, muy bravos de autoconocimiento. ¿Qué va a pasar acá? Esto es una comunidad para personas que no pueden pagar terapia. ¿Por qué? Porque a veces la terapia es cara, porque a veces las personas no tienen 120.000 o 240.000 pesos al mes para metérselo a eso porque ganan el mínimo. Entonces, esto es una comunidad con un valor simbólico, creo que está como en 62.000 pesos el mes. El mes. No, que si yo tengo más plata para pagar la terapia, pero esto es una cosa distinta, ya les voy a explicar por qué. Pero yo sí quiero que las personas puedan hacerlo, porque yo sé que hay muchas personas y yo tampoco, pues, puedo entregar una hora completa por menos, pues, porque yo también estoy sosteniéndome de esto, ¿sí me entienden? Pero si lo hacemos de manera grupal y si se arma de manera grupal, que este no es ni siquiera el lanzamiento viene por ahí en 2 semanas, pues ya más estructurado como un lanzamiento,
Solo que yo quería hacer esto primero como con las personas que vienen a los cursos, que hacen las cosas, porque me parece brutal. Y quería contarles y quería también foguearme en esto, porque para mí ha sido difícil vender. O sea, a mí esto me ha dado vergüenza. Yo como que no, el que se meta el que quiera, pero mucha gente me decía, pero es que ¿dónde pusiste el coso del curso? Y yo, lo puse ahí, pero nunca lo ponía bien, listo, de manera estratégica. ¿Para qué? Para el autosabotaje. Entonces, bueno, les voy a explicar más o menos de qué va. Esto es una locura, yo no sé en qué momento me inventé yo esto. Ténganme paciencia, ténganme fe, amor. Y es unos módulos que son unos módulos fijos de puras herramientas integrativas, de puras herramientas de singularidad para yo entender quién soy en este mundo, de cómo es observar el mundo y de cómo es observar con lucidez. Estos primeros 4 módulos todo el tiempo están abiertos y se van llenando con estas grabaciones y con cosas que van pasando en la comunidad. Se van llenando con grabaciones. Pero los capítulos de abajo, que miren que por ejemplo un capítulo de exilio, otro capítulo de latencia, esos capítulos se van dando mes a mes y se van abriendo, se van abriendo mes a mes y van tratando temas específicos. Por ejemplo, el primero, exilio, ese capítulo va a hablar solamente de culpa y vergüenza y nos vamos a meter en ejercicios grupales y nos vamos a meter a trabajar la vergüenza. Lu, porque en estos días se mostraba un colega que me decía, Lu, ¿por qué vas a hacer eso tan barato, tan simbólico y no sé qué? Yo, parce, porque en comunidad es más fácil sostener un precio y hacerlo entre todos y eventualmente yo lo que quiero es que esto se pueda dar y también porque estoy cansada y agotada de sacar mis cursos uno a uno en las redes y esperar y hacer todo ese movimiento. En cambio, aquí van a estar todos. Por ejemplo, este curso es nuevo, es distinto, porque es un viaje de 10 meses. Es un viaje de 10 meses que vamos a llegar hasta el silencio. ¿Se imaginan la fucking locura con la que vamos a llegar a los 10 meses en ese silencio? Pero aparte de eso, yo tengo unos cursos que se llaman Realidad y voy a dar los cursos ahí también. En el mismo costo, en los mismos 65.000 pesos, los voy a dar ahí porque yo me quiero esparchar. A mí me gusta ser docente. Y yo ya tengo, gracias a Dios, una consulta que me avala muchas cosas y que me permite el estilo de vida que yo tengo. Y las personas que entren, 10, 20, 30, las que estén ahí, yo les prometo que vamos a enloquecernos ahí. Porque la idea sí es llegar a niveles más elevados, pero atravesando todos estos primeros. El segundo mes es solamente un mes sobre miedos. Bueno, 2 meses sobre miedo realmente. El tercer mes vamos a trabajar la ira y el enojo. Miren que son emociones distintas. Vamos atravesando espacios vibracionales distintos hasta que lleguemos a cosas más voladas, pues como la presencia, el amor, la neutralidad. El otro mes no, el otro mes no, creo que a principios de mayo empezamos este reto de amor propio que son 8 días. También va dentro de eso, también va dentro de eso. Yo quiero entregar toda la información que yo tengo de los cursos digitales, lo quiero entregar en esta plataforma y ya. El que se quedó, el que se los quiso hacer, se los quiso hacer. Vamos a hacer muchas cosas presenciales no, virtuales. Yo ya me estaba enredando. Y miren esto es lo que les iba a decir, les quiero contar. Todos los días, todos los lunes vamos a tener un espacio de 7 a 9 en sincrónico para trabajar terapéuticamente, grupal, porque la gente necesita espacios grupales para poder trabajar sus cosas. Entonces vamos a hacer procesos de terapia grupal todos los lunes. Se conecta una persona, lo hacemos con una persona, le tocó gratis la terapia de 2 horas, genial. Se conectaron 10 personas, lo hacemos con unas 10 personas. Vamos a tener un trabajo mensual de estos capítulos que se van a ir abriendo, sí. Luz, eso es mucha cosa, hágalo a su ritmo, tranquilo, pero igual vamos a estarnos moviendo, listo. Luego, también hay otros módulos base, se los expliqué, y hay unos procesos adicionales. Yo normalmente hacía una vez al mes un curso de escritura terapéutica. Aquí lo voy a hacer sobre temas distintos, una vez al mes. En sincrónico, 7 a 9 de la noche, un día. También hacía un encuentro mensual del capítulo que estemos trabajando y vamos a tener un taller de vínculos de ATA. ATA, ustedes saben que es mi otra marca, que es solamente relaciones de pareja, relaciones de mamá. Por ejemplo, el de mamá es en mayo y el de papá es en junio. Y vamos a trabajar todas esas mamás tóxicas y todo ese movimiento.
Y va a haber un club de lectura, pero no del grupo de estudio de Cursos Milagros, sino un club de lectura sobre unos libros que vamos a recomendar ahí y miramos entre todos cuál decidimos leer. Esto en un calendario para que no se vea así como se ve ahí, que si yo porque lo entiendo, pero yo entiendo que ustedes ven esto, se ve así. Todos los lunes tenemos terapia. Esto es mayo. El martes tenemos escrituras terapéuticas. Por allá ese miércoles vamos a tener el taller, el jueves vamos a tener ese taller de data. Aquí está la zona de exilio y por acá está el club de lectura. Todo eso va a ser en vivo. Hay otras cosas que son grabadas. Y uno se va moviendo alrededor de todos estos procesos. Se los presenté por primera vez. Esto no lo conocía sino mis asesores y las personas que han estado pues como cerca de esto, porque lograr esto, llegar a esto, fue una fucking locura. Y la verdad, también les voy a ser muy honesta, mucha gente pelea conmigo porque me dicen, amigos, me dicen como, no, marica, eso vale más o cobrarlo más duro. Y yo, no, dejémoslo así. Cuando yo empecé estas marcas, lo empecé porque yo quería generar un impacto social. No puedo no cobrarlo porque a mí esta plataforma me cobra pues por sostener todo esto ahí montado todo el tiempo, ¿cierto? Y porque también a veces siento que cuando las cosas son gratis del todo, a veces las personas no las aprovechan bien, pero si hay un costo así sea bajito y que lo pueda pagar una persona que se gane el mínimo, para mí eso ya es más que suficiente. Vamos a hacer muchas cosas en esos lunes. Esos lunes es para que las personas aprovechen y el que quiera sanarse y hacer un proceso, lo hacemos. Pero lo más bacano de esto es esta parte donde dice comunidad, porque ahí vamos a poder conversar todos, de todas nuestras cosas, de todas estas cosas que ustedes pusieron ahí, que no se pierdan en una grabación que de pronto ni siquiera sale todo esto, sino que podamos escuchar las historias de ustedes, podamos escuchar las historias de los otros, poder contar nuestras historias, poder estar desde el respeto ahí y apoyarnos ahí, darnos cuenta que no estamos tan solos. En esta comunidad ustedes se pueden volver amigos, ustedes se pueden seguir entre sí. Es como una especie de Facebook, pero solamente de punto ciego, comunidad punto ciego. Y esto tiene una cosa muy bacana y es que, bueno, qué puta lo voy a decir acá. El otro proyecto que tengo es un proyecto de presencialidad. Es una casa en Medellín. Entonces, Punto Ciego va a tener una casa en Medellín. La gente que esté dentro de la comunidad de Punto Ciego va a tener un espacio, un cafecito, donde nos vamos a poder parchar, donde vamos a poder estar, donde van a pasar muchas cosas, van a pasar charlas, van a pasar encuentros, van a pasar talleres. Van a poder rentar espacios para que hagan sus consultas, van a poder rentar espacios para que hagan sus talleres. Por favor, Candelaria, por favor, Candelaria. Y obviamente, no solamente por pertenecer a Punto Ciego, por solamente estar aquí hoy el día que yo estoy tan emocional contando esto, un cafecito gratis para que entren de una. Vamos en presencial, voy a abrir un consultorio presencial otra vez. El espacio les va a encantar. El 19 salimos en redes para que se den cuenta de la locura que es. Es un espacio que se llama Círculo de Bienestar Creativo. Se llama Casa Espacio, Espacio Casa, porque es una casa para todos. Y es un círculo de bienestar creativo y vamos a tener todo lo de la creatividad, inclusive lugares donde hacer reels y todo, una nota. Va a caer en Laureles, Medellín. Si no están en Medellín, cuando puedan venir, bienvenidas. Esa es la casa también de espacio. Casa es el espacio, el spot de Punto Ciego, de Punto